Saicholegilere la Solo. Bienvenidos a esta nueva lección del curso del aprendizaje del idioma maya Ekchi. Hoy aprenderás a usar los pronombres personales en Ekchi para describir acciones comunes de tu vida diaria. Escucharás, repetirás y practicarás con tu voz. Comencemos. Observa con atención. Estas son acciones que tú haces todos los días. Ilchius aneplipanohom linakapanu rahlalkutan. Mientras ves el video, repite en voz alta el nombre de cada acción en Ekchi. Por ejemplo, solok, estudiar, Waak, comer, y lokruhu, leer. Este ejercicio te ayuda a reconocer los verbos y asociarlos con los pronombres personales. Tu voz es tu herramienta más poderosa para aprender. Ahora, veamos acciones comunes organizadas por lugar o situación. Repite cada palabra en voz alta. Eplipanom sa ochoch. Acciones en casa. Quark, dormir. Kwaak, comer. Kubank, cocinar. Sakobresink, limpiar. Mesunk, barrer. Puchuk, lavar. Shchibankilichat, tender la cama. Hilang, descansar. Anahuang, eblipanom satsolepal maraksalik angel. Acciones en la escuela o el trabajo. Solok, estudiar. Ilokruhu, leer. Tsipak, escribir. Apink, escuchar. Kutuk, enseñar. Angelak, trabajar. Tsilok ish, investigar. Halampuchik, dibujar. Onok, pintar. Roxinkil li ululchich, usar la computadora. Anahuan, eblipanohom reekang udlikamok elebalchich. Acciones de movimiento y transporte. Eek, caminar. Alinak, correr. Piskok, saltar. Takek, subir. Kupek, bajar. Shperesinkili pele balchich, manejar. Shperesinkili paklakchich, montar bicicleta. Roipeninkili poichich, esperar el bus. Hulak, llegar. Elk, salir. Anahuan, eblipanohom reliquang sacomonil. Acciones de interacción social. Atinak, hablar. Kehok saich olejil, saludar. Seek, reír. Okok, llamar. Ahlank, contar. Tenank, ayudar. Wotsok, compartir. Pachung, jugar. Apink, escuchar. Pachok, preguntar. Panohom reza besinkip, acciones de cuidado personal. Atink, bañarse. Shipal ruchie, cepillarse los dientes. Teok, peinarse. Tikipankip, vestirse. Chahok, lavarse las manos. Kuak ela, desayunar. Kuak kuale, almorzar. Kuak eku, cenar. Estas acciones son la base para hablar de tu rutina. Ya conoces muchas. Los pronombres personales. Ahora, vamos a combinar los pronombres personales con las acciones. Escucha y repite cada frase 3 veces. Cambia el verbo en cada ronda.
La in, yo. Ejemplo, la in nipeek, yo camino. La acción utilizada en esta frase es peek, caminar. La at, tú o usted. Ejemplo, la at nakatkuak, tú comes. La acción utilizada es kuak, comer. Aan, él o ella. Aan na ilok ruhu, él lee o ella lee. La acción utilizada en esta frase es ilok ruhu, leer. La o, nosotros. Ejemplo, la o nogotzibak, nosotros escribimos. La acción utilizada es tzibak, escribir. La esh, ustedes. La esh negesh alinak, ustedes corren. La acción utilizada es alinak, correr. Anep, ellos. Anep nege kwark, ellos duermen. La acción usada es kwark, dormir. ¿Lo lograste? Muy bien, ahora tú puedes decir lo que haces, lo que hacen otros y lo que hacemos. Algo importante en cuanto al uso de los pronombres personales con las acciones comunes. Lo único que va cambiando en cada oración son los verbos o las acciones. Siempre se mantiene la misma estructura al principio. Es hora de practicar tú solo. Traduce las siguientes acciones al idioma Erchi. Yo estudio. Tú desayunas. Él juega. Nosotros trabajamos. Ustedes hablan. Ellos escriben. Escucha tu grabación y pregúntate, ¿pronuncié bien los pronombres? ¿Usé el verbo correcto? ¿Mi voz fue clara y segura? Bueno, ahora te felicito por completar otra lección más de nuestro curso del aprendizaje Maya Erchi. ¡Excelente trabajo! Hoy aprendiste a usar los pronombres personales en Erchi. Epliruchil kabae, con acciones comunes. Eplipanom na anumak. Sigue practicando con tu voz todos los días. Nos vemos en la próxima lección. Chakulakwi.